Un saludo cordial con todos. Hoy vamos. Estoy muy agradecido de poder ver el libro de Hechos hoy día. Yo he conversado muchas veces sobre eso. Cuando leo el libro de Hechos es imposible quedarme en mi asiento. Quiero gritar. Y la obra de Dios que podemos ver en medio de Hechos a través de la persona llamada Pablo. El evangelio se expandió en todas partes del mundo. Dios, después de que Jesucristo resucitó, lo que le dijo después fue que recibiré ese poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Cuando Dios mandó a Jesucristo, antes había elegido a los judíos. Eso no significa que había echado de lado a los gentiles. Había elegido a los judíos y les dio la bendición para que los gentiles, cuando vean a los judíos, se pregunten entre sí, ¿no? ¿Cómo es que estos judíos tienen una bendición? Porque creen en Dios, para que puedan saber esto. Por ese motivo, primero Dios le dio esa bendición a los judíos. Pero los judíos rechazaron a Jesús, ¿verdad? Por eso el Evangelio fue transmitido a los gentiles. Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra me seréis testigos. Esto fue lo que dijo Jesucristo. Jesucristo, después de resucitar, no simplemente, antes primero solo los apóstoles los discípulos estaban en Jerusalén, pero el Espíritu Santo permitió muchas dificultades para que los apóstoles salgan de Jerusalén hasta Samaria y otros lugares. Y lo sorprendente es que en Antioquía también los gentiles empezaron a recibir la salvación. De esta manera, Bernabé va a Antioquía. Y cuando Bernabé va a Antioquía, estaba predicando, estaba cerca de Tarso de Cilicia. Y por eso Bernabé pensó dentro de sí, recordaba que ese era el lugar de Pablo, que era Saulo, ¿verdad? Que se había encontrado con Jesucristo en el camino a Damasco, ¿verdad? Es Pablo, ¿verdad? Entonces cuando vino a Jerusalén se había ido él hacia Cilicia de Tarso. Entonces se fue a ver a Pablo y se encuentra con Pablo. Cuando se encuentra con Pablo, Bernabé lleva a Saulo de Tarso y predica el Evangelio durante un año más o menos en Antioquía. Podemos ver cómo Pablo crece, ¿verdad? Después de eso, los profesores y los profetas estaban orando y ayunando y de esa manera Dios les dice que separen a Pablo y a Bernabé. Y después de eso, no es que simplemente se queden en una ciudad, sino que tenían que ir a otra región a predicar el Evangelio. De esa manera se fueron el primer viaje y el segundo y el tercer viaje se ha realizado en Asia. A lo que llama la mayoría Asia Menor, ¿verdad? Estamos hablando de la parte de Turquía. Cuando vamos a Turquía podemos ver, habían 7 iglesias, ¿verdad? La iglesia de Efeso y también de Torcidas de Filadelfia. Hay 7 iglesias que podemos ver, ¿verdad? Entre esas iglesias son las iglesias que se forman cuando estaba haciendo la predicación en Asia. Y después de eso, el Espíritu Santo evita que vaya a Asia, continúen en Asia y se van a Macedonia, porque una persona se muestra en el sueño y le dice, ayúdenos. Y de esa manera, hasta ahora hablamos de Macedonia en ese tiempo, estamos hablando ahora de Grecia, estamos hablando de Europa en la actualidad. Y de esa manera, el tercer viaje, termina Pablo, ¿verdad? Y después de eso, cuando está terminando el tercer viaje, llegando a Jerusalén, quería ir a Jerusalén para cumplir el día de Pentecostés y después de eso, Pablo estaba planeando a ir a Roma. De esa manera, cuando quería ir a Jerusalén, se habían mostrado unos profetas que le decían que él iba a ser atado y que iba a ser entregado a los gentiles y por eso le estaban rogando que no vaya a Jerusalén. Pero Pablo que dice, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y es por eso que le dice que no lo detengan. Después de eso va a Jerusalén. Va al templo de Jerusalén y de esa manera realiza la purificación. Pero en ese tiempo había un gentil que había venido al templo y todos le decían, ¿cómo es posible que ese gentil haya venido al templo? Estaban viendo
y pensaban que Trófimo, este gentil, había sido traído por Pablo. De esa manera decían que Pablo había ensuciado el templo y en ese momento fue atrapado preso y querían matarlo. Lo sacaron fuera del templo y inmediatamente quien es mandado por Dios, es mandado el tribuno. De esa manera lo trae a la fortaleza y en ese lugar Pablo ve que habían fariseos y saduceos. Entonces él dice: yo soy fariseo, hijo de fariseo. Se acerca de la esperanza y la resurrección, se me juzga. Entonces los fariseos decían: oh, pero esa persona es farisea, no tiene ningún error, no tiene ninguna culpa. De esa manera, dos grupos se forman y están a punto de matar a Pablo. De esta manera estaban así, pero un día el hijo de la hermana de Pablo vino a buscarlo. Y cuando vino a buscarlo, llamaron al centurión y ¿qué es lo que le dice el tribuno? Despide al joven mandándolo que a nadie diga. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este centurión pregunta. Los judíos iban a decir que para enterarse más de este juicio le iban a pedir que manden a Pablo y no crean en esa palabra, estaba diciendo. ¿Por qué? Porque ellos, para matar a Pablo, están ayunando más de 40 personas, conjurando con eso. La verdad que es interesante, ¿verdad? ¿Qué habrá pasado a estas personas, verdad? Porque Pablo no murió, entonces estas personas que estaban ayunando, creo que de repente no hubieran comido, o sí, de verdad. Pero bueno, antes de que ellos vengan, como no es su responsabilidad, determina por Pablo, y después de eso, ellos están ordenando sobre el orden. Cuando ven este orden, ellos pensaban primero que era una buena oportunidad. Entonces, ¿qué es lo que estaban pensando? Estaba Félix, ¿verdad? Félix, que era el gobernador de Roma. A ese se le llama gobernador al que puede gobernar una región. Entonces, mandando a Félix, el gobernador, no simplemente lo mandan por mandar a Pablo, sino que cuando mandan al gobernador, simplemente, por ejemplo, 20 o 30 soldados eran mandados. Pero ¿qué dice en la Biblia acá? Dice que habían mandado a muchos soldados, ¿verdad? Eran 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros, más o menos 470 soldados era lo que iban para llevarlo a Félix el gobernador. Por eso el tribuno es una buena oportunidad para que el tribuno muestre que está haciéndolo muy bien. Por eso manda tantos soldados para cuidar a Pablo hacia Félix el gobernador. Por eso que ellos cuidando, están preparando todo y de esa manera llegan a Cesarea. De esa manera se encuentran con Félix el gobernador y después podemos ver lo que pasa con Félix el gobernador. En el versículo 22 vamos a ver Hechos 23, 22. Hechos 23, 12, perdón. Venía el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni bebieran hasta el que hubiesen dado muerto al Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esa conjuración, los cuales fueron los principales sacerdotes y los ancianos, y dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gozar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues vosotros con el concilio requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Mas el hijo de la... Sí, podemos ver hasta que a través de este secreto estaban guardando este plan para matarlo, pero sorprendentemente Dios, utilizando a este hijo de la hermana de Pablo, estamos hablando del hijo de la hermana mayor de Pablo, ¿verdad? Este hijo de la hermana de Pablo se entera de esto. Entonces Pablo, llamando a los centuriones, le dice de esta manera, ese joven le cuenta, y después que los judíos iban a decir que querían traerlo a él para que puedan matarlo. Por eso ellos ya habían determinado matar a Pablo, por eso que no acepten, no crean la palabra a esos judíos por eso. Entonces, en este momento, el tribuno, era una oportunidad muy buena para que el tribuno se pueda presentar en una manera correcta con el gobernador, ¿verdad? Por eso que ese tribuno manda a Pablo frente al gobernador. ¿Cómo lo manda?
Y llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de las noches 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros para que fuesen hasta Cesarea, y que preparen cabalgaduras en que poniendo a Pablo lo llevasen en salvo a Félix el gobernador. Y escribió unas cartas con esos términos: Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix, salud. A este hombre aprehendido por los judíos y que iban ellos a matar, lo liberé yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano. Queriendo saber la causa por que le acusaban, lo llevé al concilio con ellos y hallé que la acusación por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Pero al ser avisado de acechanzas de los judíos, habiendo tendido contra ese hombre, al punto le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él. Pásalo bien. Y de esa manera, Pablo llega frente a quién? Al gobernador Félix. Dios de esta manera abre los caminos para predicar el evangelio y nos está guiando. Pablo no simplemente es que estaba durmiendo en la silla de repente esperando que iba a llegar a Roma, sino que primero estaba predicando el evangelio justamente a este gobernador Félix. Contaba cómo por la sangre de Jesucristo había recibido por los pecados y estaba predicando el evangelio. Esas cosas son muy maravillosas y sorprendentes. Yo, después de recibir la salvación predicando el evangelio, tenía mucho agradecimiento porque el año pasado, por el COVID-19, todos los seminarios, los retiros de verano y de invierno, no pudimos hacerlo. La verdad es que me dolía mucho el corazón por esa parte. Pero el año pasado, en mayo, teníamos que hacer el gran seminario bíblico. En ese tiempo, nosotros habíamos hecho 11 horas de 90 minutos cada hora de predicación. Pero esto saliendo en canales de televisión fue sorprendente porque en todo el mundo las iglesias Misión Buenas Nuevas fueron a los canales de cada ciudad y les dijeron, por favor, nos gustaría que se puedan transmitir la predicación del pastor Oxopar, y les mostró el contenido de esa predicación. Y esas personas estaban totalmente sorprendidas. Desde el año pasado, 276 canales transmitieron nuestra predicación en la primavera. Estos 276 canales, hay muchas personas que miran esos canales y que recibieron el perdón de los pecados. Nosotros, debido a por COVID-19, estaban en sufrimiento, en problemas y no pueden hacer un culto presencial. Por eso hay muchas situaciones que se presentan. Pero durante el año pasado, 620,000 pastores han decidido trabajar con nosotros. Yo también, la verdad es que era imposible de creer esto. Pero las personas dicen que es mentira las cosas que nosotros estamos haciendo. Pero el año pasado, en la primavera, preguntamos cuántas cantidades eran las personas que habían venido y eran más o menos 1.000 millones de personas las personas que han visto la predicación por la televisión. Algunos canales detuvieron la prédica en mitad, pero muchas televidentes empezaron a realizar quejas. Es por eso que volvieron a mandar la predicación. Ahora también hay muchos canales que transmiten la prédica de domingo en nuestra iglesia. No conozco todos los canales, pero si calculamos, simplemente he escuchado el cálculo que hemos realizado. Y en otoño también hicimos el mismo seminario. 655 canales ha transmitido nuestra predicación. En toda la historia mundial del cristianismo nunca ocurrió algo como esto. ¿Y cómo una persona como yo podría hacer algo como esto? Es algo imposible. Pero Dios ha abierto los caminos para poder trabajar. Es muy sorprendente ver esto. Ahora, en todo el mundo, muchos pastores están teniendo comunión con nosotros. Líderes cristianos de todo el mundo están ayudándonos y tenemos mucho agradecimiento. En el canal CTN
el conductor del canal CTN tenía bastante edad, más que yo. Tuvo su entrevista de 30 minutos, pero cuando estaban conversando, la entrevista se prolongó a 1 hora. Esa persona estaba totalmente sorprendida. Y él había leído el libro El perdón de los pecados, el secreto del nuevo nacimiento. Él estaba muy feliz porque había recibido el perdón de los pecados. Esta persona y muchos pastores líderes de todo el mundo están muy felices. El año pasado, yo, a inicios de marzo, fui a Nueva York, adelantándome a la fecha del CLF. Y durante una semana yo estuve en Nueva York compartiendo con los pastores que están en Nueva York. Y mi hijo me dijo que me parecería ir a algunas iglesias de regiones. Entonces yo no conocía muy bien, pero fuimos a un carro más o menos 2 horas, alejado al sur, y era una iglesia donde se presentaba el culto en español. Y el pastor de esa iglesia me permitió predicar la palabra. Entonces, durante 1 hora y media más o menos, estuvimos predicando la palabra a través de la traducción en español en costado y estaba compartiendo la palabra. Ese pastor estaba llorando totalmente y él decía, ¿no he sido pecador yo hasta ese día? Sí, yo he sido pecador hasta el día de hoy. No se imaginan cuán emocionados estaban todos, estaban llorando. Y después de 2 días, esas personas vinieron a buscarnos en Nueva York. Y me pregunté, ¿cómo es que ha venido a Nueva York? Dicen que hay una persona muy cercana a él que es de Latinoamérica y él ha venido para encontrarse conmigo acá en Nueva York. Entonces lo llamó y le dijo, ¿para qué ha venido a Nueva York? Yo he venido a encontrarme con el pastor Oxupar. No, pero el pastor Oxupar ayer ha tenido un seminario en mi iglesia. Él le dijo, ¿de verdad? Sí, sí, me ha encantado ese seminario. Yo también no me puedo permitir ir, entonces me dijo, sí, está bien. En la mañana los dos vinieron y toda la mañana estuvimos teniendo comunión. En Estados Unidos, muchos líderes cristianos, después de participar en el CLF, ¿qué es lo que dicen ellos? ¿Qué es lo que dicen ellos? Yo, hasta ahora, no había recibido el perdón de los pecados. Esta vez, yo aprendí cómo recibir el perdón de los pecados. He aprendido a recibir ese perdón de los pecados. Ahora, yo también puedo enseñarles a ustedes cómo recibir el perdón de los pecados. Pero los pastores de la Misión Buenas Nuevas son mejores en esa parte, por eso que los invitaba. Así que hay que escuchar la palabra a través de la Iglesia Misión Buenas Nuevas. Yo nunca me imaginé que podría ser posible en esas cosas, pero Dios ha permitido que compartamos todo este evangelio en todas partes del mundo. Es por eso que tengo mucho agradecimiento. Ahora nosotros parece que estuviéramos viviendo una vida de ensueño. Muchos pastores nos cuentan testimonio, cómo recibir perdón de los pecados, cómo han nacido de nuevo y después de eso, cómo han podido recibir ese perdón de pecados. Y cuando cuentan eso, la verdad es que estamos muy felices. Yo pensé que simplemente una iglesia muy pequeñita iba a estar así predicando y de esa manera iba a llegar el final de mis días. Pero en todo el mundo, muchos pastores están uniendo su corazón con el Evangelio. En Corea también al principio, algunas personas nos criticaban diciendo que éramos sectas. Ni siquiera sabían, decían que no orábamos y hablaban cosas sin sentidos. Pero en nuestra reunión han venido muchos pastores a participar. Aprenden, están descubriendo sobre la vida de fe. La verdad es que tenemos mucho agradecimiento. Puedo pensar de nuevo que Dios en nuestro interior está obrando de una manera infinita y es por eso que ese evangelio que está predicando nosotros es un evangelio verdadero. Es por eso que Dios está contento de que prediquemos el evangelio y por eso nosotros podemos hacer esas cosas. ¿Cómo es posible que una persona como yo pueda hacer esas cosas? Es totalmente imposible e ilógico. Pablo conoce todo esto. Sabía que iba a ir a Jerusalén, pero antes de ir a Jerusalén sabía que iba a ser atrapado, sabía que iba a ser atado y que iba a ser arrastrado hasta Roma. Por eso la gente de Jerusalén le decía, por favor, no vayas a Jerusalén. Pero él le dice, yo
Estoy decidido no simplemente a ser atado, sino que a morir por el nombre del Señor Jesús y estar predicando ese evangelio. Después de eso podemos hacer mucho agradecimiento frente a Dios. ¿Qué será lo que le agradará a Dios? Si nos ponemos a pensar en esto, por la sangre de Jesucristo nuestro pecado ha sido perdonado totalmente, ha sido lavado nuestro pecado. Entonces, si vemos a las personas que todavía dicen que son pecadores, desde el punto de vista de Dios, imagínense cuán frustrado se sentiría Dios al ver a esas personas. Y por eso que nosotros le decimos, no, yo le digo, no, no somos pecadores. No, sí, ya hemos recibido el perdón de pecados, por eso ya no somos pecados, somos justos porque hemos recibido el perdón de pecados. Pero ellos dicen, pero volvemos a pecar. Sí, pueden pecar de nuevo, pero Jesucristo, a pesar que nosotros pequemos, Dios ya ha dejado todo lavado, porque con la sangre de Jesucristo hemos obtenido una eterna redención. Entonces dicen, entonces cuando quiera pecar, ¿puedo pecar? Hay personas que hablan de esta manera. No, es que no tienen que ver el hecho de pecar o no. Si no tienen pecado, si tienen pecado, van a ir al infierno. ¿Cómo podrían ir al cielo? Cuando peca cuando quiere, ¿verdad? ¿Acaso no peca cuando no quiere? No importa el pecado que hayan realizado, por la sangre de Jesucristo eternamente nuestro pecado ha sido limpio. Esta verdad nosotros las enseñamos a enseñarla con la fe. Cuando aceptamos esta verdad con fe y después de recibir el perdón de los pecados, Dios en medio de nosotros ha entrado en nuestro corazón y nos permite nos da una santidad que nunca hemos experimentado, una justicia que nunca hemos experimentado, una paz que nunca habíamos experimentado. Podemos aceptar esas cosas. Las personas, pues nos vemos en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y fueron ciegos de la gloria de Dios. Sí, es verdad que era claro que éramos pecadores, pero en el versículo 24 dice, siendo justificados gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús. No hemos hecho absolutamente nada y por eso hemos sido justificados. Hermanos, el hecho de perdón del pecado no es que yo tenga que hacer algo o no es que tengo que recibirlo como una remuneración de algo, sino que sin hacer absolutamente nada. ¿Qué quiere decir eso? Sino absolutamente significa gracia. Por la redención que es en Cristo Jesús gratuitamente por su gracia. No es que yo pagué algo, no es que yo obré, no obré. No es que yo me arrepentí, no es que yo derramé lágrimas, no es que por eso recibo el perdón de pecados, sino que el hecho de recibir perdón de pecados es algo que ha hecho Jesucristo, por la obra de Jesucristo, no es por lo que yo he hecho. No es que yo hago algo o yo oro y hago esto, tengo que hacer lo otro. Mucha gente piensa de esta manera, pero no, absolutamente la vida de creencia no es así. ¿Qué significa creer en Jesús de verdad? No es que yo obre, sino que Jesucristo es el que obra. Eso es lo que tenemos que aceptar. Por eso nosotros le llamamos gracia a esto. Pablo conocía exactamente que iba a ser atrapado, que ahora iba a ser llevado al tribuno y luego fue llevado al gobernador Félix, una persona de un estatus muy alto, ¿verdad? Ese Félix, el gobernador, y después de eso lo llevan y viene otro gobernador y de esa manera también él sigue predicando la palabra. Tiene mucho agradecimiento. Podemos ver que sean personas altas o bajas. No importa eso. Yo también, después de recibir la salvación, de casualidad, tuve la oportunidad de encontrarme con un presidente. Una vez yo estaba en mi casa y el embajador de Paraguay vino a buscarme. Yo saqué una nota y él me dijo que su nombre era Pak Tae-soo. Su nombre coreano era Tae-soo Park. Y le pregunté, ¿por qué te llamas Tae-soo Park? Y me dijo, porque yo soy el hermano menor de Ok-soo Park. Quiero que usted sea mi hermano mayor. Y yo me reí, pero entonces, ¿cómo es posible que utilices la palabra Tae? Porque Tae significa grande en coreano. Un día, éramos muy cercanos y un día me dijo, hermano mayor, tengo una dificultad. Y le pregunté, ¿qué cosa? El presidente de Paraguay va a visitar Corea. Si el presidente de Paraguay viene a Corea,
todo el itinerario es responsabilidad y es administrado por el embajador. Es por eso que lo que me dijo fue, mientras estamos como embajador, por ejemplo, dice que es un golpe de suerte prácticamente imposible el hecho de que el presidente venga al país donde uno es embajador. Durante 3 días sí que puede ser con el presidente, ¿verdad? Es un camino el cual uno puede crecer. Por ejemplo, incluso puede llegar a ser ministro luego, ¿verdad? Pero el embajador me estaba diciendo, lo que me está pidiendo era, hermano, me decía, en nuestra embajada no tenemos un gran financiamiento, es por eso que ni siquiera podemos brindarle un buen almuerzo, una buena cena. Por eso estaba muy preocupado por esa parte y al presidente le encanta la música. Sería bueno invitar. Me gustaría que podamos invitar a Coro Gracias para poder hacer un concierto. ¿Nos podría ayudar? Yo le dije, está bien, no hay problema, no es difícil esto. Por eso que yo hablé con la directora del coro. Así de esa manera hicimos este mini concierto. Ese día nosotros teníamos que hacer división porque también teníamos un seminario en el estadio de Jamshil. El concierto empezaba a las 7 y yo más o menos a las 8:10, 8:15 subo al estrado para predicar. Por eso, del lugar donde estaban haciendo este mini concierto para el presidente se demoraba más o menos 30 minutos, ¿no? Si subimos o si viajamos, tomando en cuenta el tiempo. Por eso que le dije que podríamos llegar hasta las 7:30, entonces participar en ese concierto. Y me dijo que está bien, estaría perfecto eso. Yo fui a las 6:30. Habían venido también de la Casa Azul, la Casa Presidencial, para hacer la seguridad y estaban cuidando y de esa manera nos llamaron. Me dijeron que tenía que bajar el 9º piso. Entonces, esa fue la primera vez que me encontré con el presidente de Paraguay. Estaba el presidente, también estaba el embajador, estaba el secretario general y 2 ministros, 5 personas en total. Durante 30 minutos, conversando con ellos, era la primera vez que me encontraba con un presidente. Es por eso que yo no sabía qué decir, no pude hablar de una manera correcta. Por eso hablé un poco sobre el Evangelio y cuando pasó el tiempo, le di un libro en español, el libro del secreto del perdón de los pecados y el nuevo nacimiento. Y luego pasaron unos días y el embajador me llamó. Me dijo que el presidente había leído todo el libro. El presidente había estado partiendo en el avión y cuando partió en el avión le dijo al secretario que le traiga el libro al pastor Oxopar, su libro. Pero el secretario había dejado el libro acá en Corea. Es por eso que en la mañana, al día siguiente, la esposa del embajador se fue a Paraguay llevando ese libro. Luego leyó ese libro y dijo que sí o sí se quería encontrar conmigo, por eso nos invitó. Me invitó a mí. Yo le mandé una carta al presidente diciéndole muchas gracias por invitarnos. El próximo año, en febrero, voy a ir a Paraguay para participar en un campamento. No estaría bien si de repente yo podría ir el próximo año. Me dijo, está bien, no hay problema, sería muy bueno que se pueda venir. De esa manera, en febrero fui a Paraguay. Como iba siendo un invitado presidencial, es diferente el trato que hacen en el aeropuerto. Cuando para el avión, viene la seguridad, dicen que todos se sienten y simplemente me permite primero salir a mí, luego me sienten en el lugar donde esperan la gente VIP, luego viene la escolta presidencial directamente. Era la primera vez que viajaba con una escolta presidencial en toda mi vida. Después, un día antes de encontrarme con el presidente, yo llamé al secretario general y le pregunté, ¿cuánto es el tiempo que puedo conversar con el presidente? Y me dijo que eran 40 minutos. Entonces, yo sabía que le gustaba el coro Gracias. Entonces, imaginemos que ellos canten 3 canciones, son más o menos 10 minutos. Hasta que saluden, serían 5 minutos, se pasarían 5 minutos. Entonces, quedarían 25 minutos.
Para predicar esto, entonces estaba pensando cómo podría aplicar el evangelio, le quitaba y ponía esto y de esa manera prediqué exactamente un plan para hacer una predicación de 25 minutos. Ese día me encontré con el presidente y fue la primera vez que prediqué el evangelio a él durante 25 minutos. El presidente recibiendo la salvación estaba muy feliz, cogió mi mano fuertemente, estaba muy emocionado. Tenía mucho agradecimiento. Estaba muy feliz. Por eso, pasando 40 minutos, yo me levanté. Durante 10 minutos, yo estuve en el carro y luego me llamó ese secretario general y me dijo que el presidente iba a participar en el campamento de Goyev. Luego 10 minutos volvió a llamarme y me dijo que cada ministro de cada departamento iban a venir a participar. Entonces, esa noche yo llegué y me senté con el presidente y estuvimos en el campamento. Tenía mucho agradecimiento. Está con mucho agradecimiento y le da mucha gloria a Dios. A partir de ese momento, hubo un cambio en la vida del presidente de una manera muy grande. Después de que yo me encontré con él hizo una rueda de prensas y de esa manera él le dijo de esa manera a los periodistas: yo soy un cura, un padre, pero había amado a una mujer con todo mi corazón. Por eso que yo tengo un hijo. Y en Paraguay están totalmente sorprendidos. De esa manera, él le dijo: mis pecados han sido lavados por Jesucristo. Y espero que ustedes también, ciudadanos de Paraguay, puedan lavar mis pecados. Y todo el mundo se enteró de esta noticia. Fue una noticia tremenda. Algunas personas decían: ¿cómo es posible que un cura haga eso? Pero la mayoría de personas, de verdad, él era un presidente, era muy sincero. En el tiempo que fue presidente, él había trabajado por los ciudadanos. De verdad, era una persona excelente. Continuamente teníamos comunión y también consultas, y luego de eso, cuando yo fui, el presidente, cada año realizamos el campamento, ¿verdad? Y él sabía que íbamos a invitarlo. Pero nos enteramos que él se había contagiado de cáncer, por eso no podía recuperarse o tratar este cáncer en Paraguay. Se fue a Brasil para recibir ese tratamiento. Escuchando esto, la verdad que nos causa mucha gracia. Uno de los senadores también había estado enfermo y tenía la misma enfermedad, pero dice que al final el presidente estaba a punto de morir. No podía hablar. Estaba echado y no podía hacer nada. Prácticamente era como un cadáver. En ese momento, dice que en el hospital hicieron una consulta general los doctores que estaban encargados del tratamiento del presidente. No podían hablar, pero al final se levantó una mujer doctora y le dijo: estimados colegas, nosotros hemos fracasado en el tratamiento del presidente de Paraguay. Cuando vino el presidente de Paraguay, vino caminando, pero ahora ni siquiera se puede levantar. Pero nosotros, hasta ahora, hemos fracasado durante un mes en el tratamiento del presidente, pero seguimos utilizando el mismo método. Si no cambiamos esta manera, este método, y cambiamos todo, él va a morir. Hay que cambiar todo, hay que cambiar nuestra manera, porque no vamos a poder salvarlo de esa manera con la manera actual que estamos utilizando. Entonces, la mujer doctora, cuando dijo esto, los demás doctores, más o menos 30 doctores, dijeron: sí, es verdad, es así. Entonces, ¿cómo vamos a cambiarlo? ¿Cómo vamos a buscar un nuevo método? No es nada especial, simplemente hoy del principio
Hay que hacer desde el principio todas las cosas de nuevo. De esa manera, a través del doctor, empezaron a tratar de nuevo. Y él, cuando abría su pecho, podía ver que había una herida. Aquí dice que está la enfermedad, la descubrieron y la operaron. Después de eso, a partir de ese momento, él empezó a mejorarse. Y después de poco tiempo se curó completamente y fue a Paraguay. El senador que había estado ahí fue al mismo tiempo que él, pero él regresó con vida y el senador regresó muerto. Él dice que Dios lo había cuidado. Si no hubiera recibido salvación, Dios no hubiera cuidado, pero Dios me cuidó. Viendo esto, de verdad estaba totalmente sorprendido. De esta manera, continuamente Dios me permitió que me encontrara con presidentes para predicar el Evangelio. Algunas personas me encontraron con él 5 veces, con el rey de Eswatini también. Siempre que iba a ese país, me podía encontrar con él. Podemos escuchar cómo los estudiantes del Colegio de Música fueron como voluntarios a Eswatini y había una graduación de Universidad Nacional. Entonces los estudiantes fueron para cantar unas canciones de felicitaciones. Y ellos le dijeron, nosotros somos estudiantes del conservatorio y dijeron, queremos cantar acá, por favor, permítanos. No, dijeron ellos, ¿por qué? Porque hoy el rey va a participar. Dice que nadie puede cambiar el orden de este lugar. Entonces, sí, ¿qué podemos hacer? Entonces le dijo, pero que ahora como todavía el rey no ha venido, pero están todos los participantes, ¿pueden cantar acá ahora? Y dijo, sí, está bien, nos encantaría. ¿Cuántos podemos cantar? Me dijo, cantaron 3 canciones. Sí, está bien, no hay problema. Después de cantar la primera canción, en mitad de esa canción, esos estudiantes son, el rey llegó. No dijo nada y se sentó en su asiento. Pero, después de cantar esa canción y después que terminó la grabación, el presidente dijo, ¿cómo es posible? Fue ser coreógrafo. ¿Cómo es que puedan cantar ustedes tan bien? Y fue la primera vez que se encontraron ellos con el rey y le explicaron detalladamente. Entonces le dijeron, rey, después de 10 días, el fundador de IYF, el pastor Oxpar, va a venir. Entonces le dijo, como no es algo común que pueda pasar, mandaron a uno de los ministros para que puedan traerlo. Cuando yo bajé en el aeropuerto de Eswatini, vinieron los ministros y yo tomé el carro del ministro y fui a encontrarme con el rey. Cuando entraron todos, está ahí el presidente, el rey, la gente que está frente al rey, la gente nacional, la naturaleza del país, todos se gatean, van arrollando. Yo también estaba a punto de sí, quería arrastrarme, pero el secretario me dijo, vino y me dijo, había salido esta vez en la revista Tomorrow, ¿verdad? El secretario general me dijo, los extranjeros tienen que caminar. Le dije, está bien, entonces yo voy a caminar. Y me encontré con el rey. Y le pregunté, ¿cuánto tiempo hay para poder conversar? Me dijeron que la entrevista era más o menos de 40 minutos. Por eso, cuando nos fijamos luego, habían pasado ya 10 minutos después de todo el saludo. Directamente le prediqué el Evangelio. Después de predicar el Evangelio, ya habían pasado exactamente los 40 minutos. Terminé de hablar. Y el rey me miró y me dijo, pastor, quiero escuchar un poco más, comparte un poco más de la palabra.
Y de esa manera volví a compartir. Le prediqué el Evangelio durante 40 minutos más. Él estaba muy contento y me dijo, no podría predicar otros 30 minutos más. Entonces yo le dije, está bien, vamos a predicar 30 minutos. Entonces fueron 3 veces esos 30 minutos. En total, 90 minutos que le prediqué la palabra. Y el rey recibió la salvación. A partir de ese momento, prácticamente nos hemos hecho una familia. Cuando yo voy o cuando hay un evento, siempre me invita para ser el expositor principal de algún evento. Sí o sí, siempre me llama a la Casa Real para invitarme a comer. Y luego también me invitó a mí como un expositor principal en un evento nacional que tenían. La madre, su madre, el rey, estaba enferma, entonces había venido a tratarse en el hospital Samsung. Entonces yo le dije al rey, en nuestra iglesia también hay muchos doctores. Si se nos permite, no necesitan venir acá a Corea. Nosotros vamos a llevar todos los instrumentos para que pueda tratar a ustedes. El rey estaba muy contento. Entonces mandamos a 5 doctores y durante algunos días tratamos a todos. Y estaba muy contento. Él fue el que recibió el tratamiento primero. Cuando uno se quiere encontrar primero con algún rey, tiene que hacer una separación. Pero él nos trataba de una manera muy cómoda. Entonces él me dijo a mí, pastor, usted es el verdadero siervo de Dios. Yo quiero darle un terreno, o sea, una tierra, para que usted haga un centro de IYF y también un centro de la iglesia. Y también, pastor, también quisiera que usted pueda hacer su casa acá y también venga y viva acá, me dijo. Él me dio una tierra y ese terreno estaba alejado de la ciudad. Entonces, como los estudiantes de IYF no tienen carro, yo le dije que se podría darnos una tierra cerca a la ciudad. Entonces él, como no había una tierra, nos dio a nosotros más o menos 45.000 metros cuadrados de terreno. Pero esa tierra era muy hermosa, por eso me daba mucha pena el cortar toda esta naturaleza. Por eso le pedí que nos pudiera dar más tierra. Nos colocó de nuevo 45 metros cuadrados para poder hacer mi casa y también, por ejemplo, el lugar para los matrimonios y también el salón de culto. Estamos en plena construcción. Dios deseaba que prediquemos el Evangelio a ese rey y a esos presidentes. Por eso, a una persona como yo, ¿cómo sería posible que nos haga encontrar o que me haga encontrar como presidente? Para predicar el Evangelio solamente me permite encontrarme como presidente. Sea el presidente que me encuentro, sea el ministro que me encuentre, más o menos Dios me permite encontrarme con 30 presidentes aproximadamente. Estoy muy agradecido. En Japón se realizó un evento llamado TICAD, ¿verdad? En nuestra iglesia. Hay muchos pastores especialistas en esa rama de la diplomacia. Entonces me dijeron que yo vaya a Japón. Y ellos habían preparado todo eso, los pastores de la junta directiva. Entonces yo no podía entrar a ese TICAD, ¿verdad? Porque esa es una junta de líderes políticos, pero un hermano había conseguido un carro Benz. Entonces yo con ese carro entré y en la puerta los estudiantes de Cuneus Corps se habían vestido estaban esperando al presidente, por ejemplo, el presidente de Ghana, el presidente de Togo. Cada vez que venía un presidente de algún país, cantaban la canción de ese país, de Togo, y levantaban un cartel y daban la bienvenida y me invitaban. Es por eso que hubo muchos presidentes que se encontraron conmigo. Pero, como había un evento, solo en el tiempo de descanso, que no es mucho, nos encontramos, pero no podemos encontrar mucho con
Y de esa manera me encontré con 6 líderes y prediqué el evangelio a todos ellos. Estos líderes, Dios está feliz de que podamos predicar el evangelio a ellos. Es por eso que abre el camino para predicarles a ellos. Esas personas recibieron salvación. La mayoría de personas son las personas que van a la iglesia, especialmente el presidente de Ghana. Ellos recibieron el perdón de pecados, estaba muy contento y muy sorprendente. Una persona como yo, ¿acaso yo podría hablar de la economía o de la política? No sé nada sobre eso. Si yo hablara de la economía política, todos se reirían, pero yo conozco el evangelio, ¿verdad? La verdad es que yo me encuentro de repente cuando una persona, por ejemplo, con un presidente, pues son 30 minutos más o menos. Y algunas personas me encontré con 5 veces, 4 veces, 2 veces. Entonces, de esa manera, cada vez que yo voy a Paraguay, me encuentro con el presidente Fernando Lugo. Él está muy contento, participa en nuestros eventos. Tenemos mucho agradecimiento. Dios al apóstol Pablo, antes de que vaya a Roma, permitió que predicara al resto de judíos y predique el evangelio, y por eso se encontró con el gobernador de Félix también. Podemos ver cómo es muy hermoso esto. ¿Ustedes creen que yo podría hablar sobre la economía, la política frente a un presidente? No, no conozco nada de eso. Pero conozco el evangelio. Por eso cada vez que me encuentro con un presidente, y puedo predicar ese evangelio, y estamos muy felices y con mucho agradecimiento cuando ellos reciben ese evangelio. Dios me ha establecido a mí como un pastor. ¿Para qué? Para predicar el evangelio. Ahora también yo no hago otra cosa, sino que cada vez que yo hago para predicar el evangelio, si yo hago construcción de edificios para predicar el evangelio, si me encuentro con presidentes para predicar el evangelio, si me encuentro con ministros también es para predicar el evangelio. Al principio nosotros fui a muchos países de África para hacer muchos eventos. La verdad es que nunca imaginé poder encontrarme con algún ministro. A veces, de casualidad, en África, el promedio de vida es muy bajo. Es por eso que la cantidad de jóvenes en esos países es muy alta. El 80-60% es de jóvenes. Por eso nosotros nos encargamos de enseñarles cómo es esa educación para el desarrollo intelectual. Están muy sorprendidos por eso. Y también ellos no se imaginan cómo quieren venir a Corea. Cuando los invitamos a Corea, todos quieren venir. Están ocupados, por eso no pueden venir, pero cuando invitamos nosotros metemos a 32 ministros, 32 ministros, y vienen más o menos esa cantidad de ministros de otros países. Entonces nos juntamos todos y en la noche ellos no participan y a veces quieren salir a ir a pasear, entonces nosotros decimos, no pueden ir, entonces participan en nuestro evento y a veces somos invitados en el Congreso, vamos en un bus al Congreso. Pero a veces yo voy en el carro normal, entonces mientras voy con 4 personas, me dicen que yo converse con 4 ministros. Hay una persona que se va conmigo hasta el descanso de Sasán y después vamos al Parlamento y luego de eso también nos dividen en 2 partes. Por eso una vez había una ministra de Namibia. Era una ministra, la verdad es que había peleado mucho, dice, ¿por qué? Porque ella había recibido la salvación, decía que había nacido de nuevo, que había recibido el Espíritu Santo, pero que ella era pecadora, decía. Es por eso que desde el Parlamento, desde el Congreso, estaba conversando conmigo hasta llegar al lugar de descanso y después de eso ella recibió salvación. Ella me dice que sí es su hermano mayor luego. Soy muy agradecido por eso, a veces me manda incluso regalos. La verdad es que estando dentro de Jesús, mientras vivimos dentro de Jesús, Dios ha abierto muchos caminos
para poder abierto muchas puertas para predicar el Evangelio. Y es por eso que tenemos mucho agradecimiento frente a Dios. Ahora, Pablo, siempre que se encontraba con alguien, con el gobernador Félix, también con el rey de Agripa, y le predicaba el Evangelio de esa manera. Dios también me permitía la oportunidad para predicar el Evangelio. Por eso encontrábamos con ministros o también con personas de un estatus altos, no importa, o que sean líderes cristianos también. Yo les cuento cómo han podido recibir por los pecados. ¿Se imaginan cuánto agradecimiento tenemos por esto? Dios actuó en el apóstol Pablo y le dio una gracia muy sorprendente, imposible de explicar. Es por eso que tengo mucho agradecimiento. Hermanos, hermanos amados, Dios está contento que predicamos este evangelio en todas partes del mundo. Hemos descubierto esa verdad, en la cual Dios ha perdonado nuestro pecado por la sangre. Dios ha permitido que podamos predicar ese evangelio a todo el mundo. Así que espero que todos ustedes reciban, sean usados por Dios en ese evangelio. La verdad es que yo no me comparo en lo absoluto con Pablo porque soy mucho menor que él. Pero eso permitió que podamos predicar el evangelio, por eso que tengo mucho agradecimiento. Pensando en esa parte, ya han pasado más de unos 60 años de que recibí el perdón de los pecados, que nació de nuevo. Parece ayer, ¿verdad? Parece que hubieran pasado simplemente algunos días. Han pasado el tiempo muy rápido, por eso. Creo que de repente voy a vivir en el lugar celestial. Sé que no está esperando ese lugar, pero mientras esté vivo, yo quiero predicar el evangelio. Y tengo mucho agradecimiento porque mucha gente recibe salvación. Tengo mucho agradecimiento porque Dios nos da esa gracia. Espero que ustedes también puedan vivir por el evangelio. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente hora. Cuídense mucho.